Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. Vamos a estudiar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, comenzando con el versículo 4, acerca del rito de la humildad. Vamos a comenzar leyendo lo que dicen las Escrituras. Así, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Respondió Jesús: lo que hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Así que aquí nos encontramos con Jesús y con Pedro. Jesús para lavarle los pies a Pedro y Pedro negándose a que Jesús le lavara los pies. Pedro sintió vergüenza cuando Jesús se puso delante de él para lavarle los pies. Él también formaba parte de la misma lucha que tenían los demás apóstoles, la lucha por la supremacía. Y Pedro, cuando se ve un hombre pecador, indigno, que su maestro se humilla a lavarle los pies, pues fue algo que él no esperaba, a él lo sorprende. Lo que Jesús le está diciendo, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después, porque después que pasara este momento, Pedro iba a entender lo que estaba pasando y por qué Jesús estaba haciendo esto. Ya en el tema anterior, nosotros estuvimos señalando cómo es que los discípulos, y entre ellos Pedro, no estaban preparados para esto que Jesús estaba enseñándole. Pero Pedro era sincero. Pedro era un seguidor de Jesús sincero. Como ser humano, podía cometer errores y los cometía porque era un ser humano. Pero su sinceridad no era suficiente para poder permanecer delante de Dios. Quiero aprovechar este incidente que estamos mencionando para señalar algo. Las personas que finalmente vamos a ser redimidos por Dios porque aceptamos el sacrificio que Dios hizo por nosotros y por la gracia de Dios, por la fe en lo que Dios hizo por nosotros, vamos a ser redimidos. Nosotros, nuestra sinceridad no nos excusa para no obedecer a Dios. Dios pide del ser humano sinceridad, pero a través de todas las escrituras, Dios está señalándole al ser humano que Dios le exige, que le exige. Y Dios pide la obediencia del ser humano. Nosotros debemos obedecer a Dios. Si Pedro, a pesar de su sinceridad,
no hubiera estado dispuesto a obedecer a Cristo en este momento, Pedro se hubiera perdido. A lo largo de la historia de la lucha entre el bien y el mal, hay muchas personas que son sinceros, pero se aferran a enseñanzas falsas. Se acostumbran a vivir y actuar de acuerdo a enseñanzas falsas. Cuando la verdad de Dios toca la puerta de una persona, la persona debe obedecer la verdad de Dios y cambiar y en su vida incluir la obediencia a Dios en ese respecto. Un ejemplo, una persona puede ser muy sincera y puede estar guardando un día de adoración que no es el día que Dios establece. Se le enseña en la Biblia cuál es el día que Dios establece para que se lo obedezca, que es el sábado, como está establecido, pero la persona no lo acepta, rechaza el mensaje de Dios. Y pongo este ejemplo, así cualquier otro aspecto. Debe la persona, si es sincera, obedecer a Dios e incluir en su acción el obedecer lo que Dios puso con respecto a la observancia del día de reposo. Lo mismo en la aceptación del Mesías, lo mismo en cualquier otra cosa. Los seres humanos podemos servir a Dios y somos aceptos en lo que nosotros conocemos. En el momento en que se nos pone una verdad delante y nosotros no queremos obedecerla, entonces estaríamos perdidos. Voy a continuar con unos textos aquí en Juan 13 para después volver y vamos a leer en la Biblia qué cosa es lo que estaba pasando con Pedro, lo mismo con los demás discípulos en este momento. Vamos a seguir en esta conversación entre Jesús y Pedro. Para esto, repito el versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro respondió, Señor, no solo mis pies, sino aún mis manos y la cabeza. O sea, báñame completo. Respondió Jesús, el que está lavado solo necesita lavar los pies, porque está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Juan, que está escribiendo, añade esta explicación, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Vamos a retroceder a las palabras de Jesús cuando Pedro le dice que sus manos y también su cabeza. Jesús dice, el que está lavado solo necesita lavar los pies, porque está todo limpio. Pedro, además, lo mismo con los otros apóstoles de Jesús y discípulos de Jesús, estaban lavados, estaban limpios, porque habían sido bautizados. En el bautismo que ellos habían recibido, habían quedado limpios simbólicamente del pecado y habían recibido del Espíritu Santo en la medida que lo habían recibido hasta este momento, y eso hacía que fueran seres humanos limpios simbólicamente porque habían muerto
al pecado y a las costumbres del mundo para vivir una vida de obediencia a Dios. Ellos estaban limpios porque aceptaban a Jesús como Salvador, aceptaban las enseñanzas que Jesús estaba dando y también la enseñaban. Su problema era su deseo de engrandecimiento propio, su egoísmo y su deseo de ser el principal. Pero ellos eran hijos de Dios, eran fieles a Dios y ya se habían bautizado. Entonces, esto nos enseña que el bautismo es algo que se debe hacer una vez. Desde luego, si una persona se bautiza y no anda conforme a los caminos de Dios, debe volverse a bautizar si se separa de Dios. Si no se separó de Dios y estuvo dentro de la iglesia, dentro de los caminos de Dios, pero en algún momento sintió que falló, una persona puede pedir ser bautizado de nuevo y puede hacerlo. Pero una persona que está bautizada no necesita volverse a bautizar para estar en armonía con Dios. Cuando Dios establece el rito de la humildad, está refiriéndose a ese aspecto que aun cuando una persona sea un hijo de Dios, que sigue a Dios, también puede cometer defectos, puede fallar en algunas cosas, puede pecar en algunas cosas, puede tener disgusto con algún hermano, pero hace los arreglos y en vez de volverse a bautizar, el rito de la humildad no solamente es para ponerlo en armonía con su hermano, sino también para simbólicamente estar listo, estar preparado para seguir siendo un seguidor de Dios. En este momento que se estaba teniendo esta, este rito que se estaba comenzando, que Jesús estaba comenzando, en este momento se estaba haciendo algo que Dios estaba haciendo en favor de sus discípulos. Y vamos a buscar un texto en la Biblia que nos habla de esto. Está en Primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 6. Así que está en Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11. Está hablando aquí el apóstol Pablo con los miembros de la iglesia de Corinto. Este texto ilustra lo que sucedió en este momento de rito de humildad entre Jesús y Pedro y entre Jesús y los demás apóstoles que le fueron fieles. Dice Pablo aquí, eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está hablando del Espíritu Santo. En este momento se estaba lavando, purificando, se estaba ayudando al seguidor de Dios a ser fiel, a ser un hijo de Dios fiel y Dios. Aquí Jesús estaba preparando a sus seguidores para lo que ellos iban a ver, para el chasco que iban a tener y para después del chasco, durante toda su vida. Dios los estaba preparando para ser fieles y permanecer fieles en los caminos de Dios. Entonces Jesús ya no habla solamente a Pedro porque él sigue lavando los pies de sus discípulos y termina de lavar los pies de todos, incluyendo los pies de Judas. No vamos a hablar ahora de Judas
En otro momento hablaremos de este momento también, pero también le lavó los pies a Judas. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a todos sus discípulos, entonces Jesús, después de lavar a todos, fue y se sentó a la mesa, ocupó su lugar y comenzó a hablar. Les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís verdad porque lo soy. Maestro y señor significa que aceptaban a Jesús como Dios y como su maestro que los estaba enseñando, que los estaba conduciendo. Entonces Jesús dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La lucha de supremacía que tenía que ser puesta a un lado. Debían arreglar las diferencias entre unos y otros. Jesús les dijo, ejemplo os he dado para que, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese ejemplo que puso Jesús, sus seguidores también deben seguirlo. Y añade Jesús otras palabras aquí que vamos a leer. Dice Jesús, os aseguro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Dicho de otra manera, los discípulos no eran mayor que Cristo, que Jesús. Jesús no era mayor que el Padre lo envió. Jesús dice, ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Si no se los hace, no serían dichosos. Significa que si no lo hacen, estarían en peligro, dependiendo de la razón por lo cual no lo pudieran hacer. Porque una persona puede tener un defecto físico, una situación en que no puede lavarse los pies en el rito de humildad, pero puede participar del rito de la comunión. Ahora, cuando no hay ninguna razón, sí se debe hacer. Versículo 18 dice, no hablo así de todos vosotros. Conozco a quien elegí, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come pan conmigo levantó su talón contra mí y habla de Judas. Pero esta parte yo no voy a tratarla ahora, voy a tratar solamente lo que estamos tratando. Esto lo veremos después. Dice el versículo 20, os aseguro, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús manda a sus seguidores a que hable del Evangelio a los seres humanos. Los seres humanos que escuchan la voz de Dios, escuchan el Evangelio, lo obedecen y le siguen, reciben a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe a Dios el Padre que envió a Cristo. O sea, el plan de la redención se cumple, se hace efectivo en la persona que acepta el plan de redención que el Padre envió al Hijo, que el Hijo vino y dio su vida, aceptamos el Evangelio, que el Hijo de Dios ocupa nuestro lugar, murió por nosotros y nos da el triunfo. Volviendo otra vez con respecto al rito de la humildad. En este momento, ese rito de humildad hizo que los discípulos de Jesús, a pesar de lo que iban a experimentar después,
se habían acercado más a Jesús, se habían acercado más los unos a los otros. Y el rito de la comunión comienza con el rito de humildad, porque para que pueda ser cierto que un ser humano pueda comer la carne de Dios y pueda beber las de Cristo, perdón, pueda comer la carne de Cristo, Dios hecho hombre, y beber la sangre de Cristo, significa que debe aceptar el plan de la redención. Pero cuando los hijos de Dios en la tierra tenemos pleitos, tenemos dificultades unos con otros, aunque hagamos hecho la profesión de ser fiel a Dios, no estamos siendo fieles a Dios cuando entre nosotros hay rencillas y hay problemas. El rito de la comunión está puesto, tiene incluido el rito de la humildad, porque esto ayuda a que los hijos de Dios, nosotros, podamos cumplir con la ley de Dios que dice, ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo lo que tú puedas. Ámalo sobre todo. Pero dice también, añade también, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el rito de la comunión comenzamos llamando la atención a la necesidad que tenemos de llevarnos como hermanos. No que nos digamos hermanos, sino que seamos hermanos, de llevarnos como discípulos de Cristo de una forma correcta, porque a través de nosotros es que el mundo va a conocer de Dios. Y si nosotros no damos el ejemplo en nuestra relación unos con otros, si estamos alimentados por la codicia, por la rencilla, por el odio, no estamos representando a Dios. Por eso necesitamos el rito de la humildad y ya en paz unos con otros, entonces estaremos en paz con Dios. Hasta aquí llegamos con este tema. Vamos a continuar hablando del rito de la comunión en el próximo tema. Por favor, comparte este tema, esta enseñanza con otras personas para que también se beneficien. Nos vemos en nuestra próxima grabación.